Batman nace en Detective Comics número 27 de mayo de 1939. Batman es la identidad secreta de Bruce Wayne, un empresario multimillonario, galán y filántropo. Hablar de Batman es hablar de golpes, artes marciales, inteligencia, no uso de armas letales, pero sobre todo Batigadgets. Y no hay gadget más grande que el Batimóvil mismo. Batman condujo autos de alto rendimiento desde su debut, pero el término Batimóvil no apareció hasta casi 4 años después en el Detective Comics número 48 de febrero del 41. El auto que usó el nombre por primera vez fue diferente a los autos posteriores. Este era un convertible rojo brillante que carecía de aletas, escudos o cualquier otra cosa que indicara que era de Batman, excepto por un pequeño adorno en el cofre color oro. Sin embargo, lucía un motor sobrealimentado capaz de velocidades tremendas y una nariz fuertemente reforzada capaz de destruir edificios sin sufrir ningún daño. Si habláramos de todos los batimóviles tardaríamos mucho, por eso solo nos enfocaremos en los reales, esto es, en los que se han producido para películas o series de televisión. La primera película de acción en vivo de Batman fue un serial producido en 1943. Al igual que la mayoría de las otras series, fue de bajo presupuesto y se ejecutaba una vez por semana. Al carecer de fondos suficientes, el Batimóvil era simplemente un automóvil estándar. Para la serie del 43 se usó un Cadillac de 1939 como el Batimóvil y también como el auto personal de Bruce Wayne. En general, la posición del toldo convertible significaba cuál era el papel que desempeñaba el automóvil. Esto es, cuando el toldo estaba puesto significaba Batimóvil, mientras que el toldo abajo significaba el auto de Bruce Wayne. Batman regresó a la acción en vivo para su segunda y última serie en 1949. Aunque nuevamente carecía de presupuesto, la mayoría de los elementos del universo de Batman anterior se conservaron. El vestuario, la mansión, la baticueva y un Batimóvil. El Batimóvil en esta ocasión fue un Mercury convertible marrón de fábrica de 1949. Pero hey, no menosprecien el auto, ya que es el mismo que conduce Mario Cobretti. Como en la serie de 1943, el mismo auto también resultó ser el transporte regular de Bruce Wayne. Según Johnny Duncan, el actor que interpretó a Robin en la serie, en realidad se usaron 6 autos durante la filmación. Aunque poderoso, el Mercury era un automóvil muy pesado que no giraba bien. Así que cada vez que destrozaban uno, simplemente cambiaban auto y seguían disparando. El Batimóvil de la serie de 1966 casi no sucedió, mucho antes de que George Barry se involucrara con el curioso programa de televisión de Batman de 1966. Los productores contrataron al compartidor Dean Jeffries, creador de automóviles icónicos como el Monkey Mobile o Betsabe del Avispón Verde, para construir el Batimóvil. Jeffries iba a usar un Cadillac de 1959 como el auto donante para el primer Batimóvil. El programa se iba a transmitir en el 67, pero Batman fue apresurado. De repente los productores de Batman necesitaban un Batimóvil mucho más pronto de lo que se necesitaba. Le dijeron gracias y recurrieron a George Barris para ver qué podía hacer en tan poco tiempo. Pero ¿sabías que en 1965 ABC también contactó al diseñador de General Motors, Chuck Jordan, para construir un Batimóvil para la serie de televisión? Nosotros tampoco lo sabíamos hasta que nos encontramos con esta publicación en la página Cilodrome del 2013, donde vemos a Jordan sentado
en el cofre de un Corvette convertido en batimóvil. Sin ofender al señor Jordan, que descanse en paz, pero entendemos por qué ABC optó por el diseño de Barris. Silodrome cita el libro de Randy Leffingwell, Corvette 60 Years, que dice que el creador de la serie Batman, Bob Kane, y el productor ejecutivo William Dozier se acercaron a Jordan para hablarle sobre un posible batimóvil. General Motors se centró en la colocación de productos, por lo que Jordan tomó el fácilmente reconocible Corvette C2 y lo convirtió en un batimóvil completo con ametralladoras montadas en el capó y un ventilador gigante. No es un ventilador, es solo un alerón circular enorme. Jordan también aplicó una calcomanía de Batman de aspecto pésimo para el frente del automóvil con un corazón. Creemos que es un corazón en el pecho del murciélago con la cara de alguien. Extraño, ¿no? De todos modos, aparte de la barra de luces en el techo, el intento de Jordan de construir un batimóvil fracasó, por decirlo menos, aunque el vehículo se usó en algunas exhibiciones previas al lanzamiento de la serie como promoción. Volviendo a George Barris. Barris les indicó que tenía un automóvil que sería perfecto para el trabajo. Un Lincoln Futura oxidado de 1955 que había sido usado en la película It Started With a Kiss de 1959. Este vehículo ya tenía muchas características similares a las que necesitaba Batman. Era futurista, tenía aletas largas y el parabrisas distintivo de doble burbuja. A Barry solo se le dieron 5 semanas para modificar el Lincoln Futura, para cumplir con los requisitos del estudio. Entre otras cosas eran extender las alas hasta la puerta, incluir una cuchilla cortadora de cable en el frente, tubos lanzagranadas triples, un tubo de escape de la turbina, paracaídas, antena automática de radioenlace a la baticomputadora y la baticomputadora portátil en la cajuela. Y claro, como la seguridad es primero, un extintor de incendio. El automóvil fue entregado en color negro mate y rayas blancas para pruebas de pantalla, y algunas de las fotos publicitarias más famosas como Adam West y Burton Jervis, quien más tarde cambió su nombre a Burt Ward, y que también se tomaron fotos con Lyle Wagoner y Peter Doyle, que eran los que competían por el papel. Una nota al margen interesante es que Corgi Toys, fabricante de juguetes, vio el primer auto en color negro mate y creó su primer serie de juguetes Batimóvil en metal de color negro mate. Corgi corrigió el trabajo de pintura a negro brillante para todas las ejecuciones posteriores. Barris, por su parte, recibió indicaciones sobre algunos cambios. Pintó el auto en negro brillante con la adición de pintura de color cereza fluorescente, y así nació el automóvil más famoso del mundo. Se hicieron algunos cambios en el automóvil durante la ejecución de la serie. Se agregaron y se eliminaron gadgets, las etiquetas del tablero se reemplazaban o se movían alrededor de la cabina. Algunos dispositivos se usaron solo una vez, mientras que otros se usaron varias veces. Al final, George Barris vendió el Batimóvil original en una subasta el 19 de enero del 2013 por $4.2 millones. En el verano de 1989, Batman llegó a la pantalla grande desde 1966, y gracias al trabajo de artistas como Frank Miller, el público estaba listo para una nueva y más oscura versión del encapotado. Tim Burton, por su parte, aportó un estilo único a la película, y Anton Ford fue contratado como diseñador del nuevo Batimóvil. Querían que el auto fuera diferente a cualquier encarnación anterior, una combinación de fuerza bruta y estética de diseño clásico. Para construir este automóvil, el equipo de producción utilizó un chasis de un Impala y un motor de Chevy V8. El cuerpo era una fabricación a medida y los neumáticos que utilizaron fueron de carreras Mickey Thompson. En su diseño, Ford logró capturar la esencia del Batimóvil, al tiempo que proporciona elementos de diseños completamente nuevos. La parte trasera del automóvil tenía un aspecto redondeado y pesado que estaba influenciado por los automóviles de la década de los 30. Se colocaron un par de aletas hechas a mano, y esto se nota porque están disparejas. En el interior, la cabina de 2 asientos presentaba instrumentos similares a los de un avión: un monitor del lado del pasajero, un sistema de autodiagnóstico, una grabadora de CD y un sistema de reconocimiento de comandos de voz. Los artilugios en este Batimóvil eran relativamente simples pero potentes.
Estaba armado con bombas, un par de ametralladoras Browning y un pistón central capaz de levantar el auto y rotarlo 180 grados. Además de su cuerpo blindado, el automóvil podía envolverse en un pesado capullo blindado para evitar la captura, y un modo batimisil que arroja todo el material fuera del fuselaje central, reconfigura las ruedas y los ejes para que este pueda pasar por estrechas aberturas. Sin embargo, una vez empleado, el modo batimisil debe ser reconstruido totalmente. El automóvil se usó nuevamente en Batman Returns y se usó como base para varios autos de cómics como inspiración para el automóvil de Batman, la serie animada, y se ubica fácilmente junto con el de 1966 como uno de los batimóviles más populares de todos los tiempos. De ahí nos transportamos hasta 1995, Batman para siempre, y Joel Schumacher fue el nuevo director y creó una película muy diferente a la de Procesor. Muy mala, por cierto. Uno de los cambios fue un nuevo batimóvil, para tener una estética más orgánica, por lo que diseñó un automóvil que parecía tener costillas y alas. Para acentuar las líneas intrincadas del automóvil, los paneles de motor y las ruedas se iluminaron indirectamente para que pareciera brillar de color azul. Nota: el propósito del batimóvil y de Batman es pasar desapercibido, no parecer árbol de Navidad. Batman y Robin fue la cuarta y última entrega del arco que comenzó en 1989 con Batman de Tim Burton. Joel Schumacher dirigió una vez más y la película contó con un nuevo batimóvil. Joel Schumacher sintió que el auto anterior no tenía la presencia en pantalla que él quería. ¿Cómo no? Si parecía árbol de Navidad. Así que pensó que debería parecer más grande en la película. Él específicamente quería que este automóvil fuera un automóvil al aire libre, como lo fue en los cómics. Con más de 9 metros de largo, es uno de los batimóviles más largos en la historia. Sin embargo, era capaz de alcanzar los 225 km por hora. Los artilugios se redujeron en este batimóvil. La cabina de un solo asiento presentaba una pantalla de videoconferencia bidireccional, una unidad de radar y un interruptor que apagaba la moto de Robin. Disable engine. Y así pues, nos quedamos sin Batman 8 años hasta el 2005, cuando Christopher Nolan nos traen un Batman completamente diferente en Batman Begins. Y claro, un batimóvil reinventado, pues todos los anteriores no hablaban de su origen o quién los construye. Este, en cambio, es un prototipo militar fabricado por Wayne Enterprises y nos muestra un batimóvil más equipado para el combate. Su objetivo principal era hacer que este batimóvil fuera lo más real posible. Con solo 2.5 metros de ancho y 4.5 metros de largo, el automóvil pesaba 2.5 toneladas. También fue capaz de realizar saltos sin ayuda de nada hasta el de 10 metros. Does it come in black? La cabina tenía espacio para un conductor y un pasajero. Además del rendimiento y la protección, este batimóvil también era capaz de atacar. Contaba con un par de ametralladoras montadas en la parte delantera del automóvil entre las ruedas. El Tumbler, nombre que se le adjudicó ya que el vehículo podía brincar, regresó en The Dark Knight, con algunas características que no se vieron en Batman Begins. Al igual que el modo Batimisil de Batman Returns, el Tumbler tendría la capacidad de deshacerse de la mayor parte de sí mismo para proporcionar un vehículo de escape de un solo asiento para Batman. En este caso, el Batpod. Este era un vehículo abierto tipo motocicleta formado por las ruedas delanteras del vehículo. A diferencia del Batmisil, el Batpod es más que un simple vehículo de escape, ya que estaba armado con ametralladores, cañones y garfios. Ben Affleck se convirtió en el nuevo Batman para Batman vs Superman Dawn of Justice del 2016. Al igual que con las películas anteriores, un nuevo Batman significa un nuevo batimóvil. El automóvil que debutó en Batman vs Superman era una máquina baja y plana con una especificación de 6 metros de largo, 3.7 metros de ancho y un peso de 3 toneladas. A diferencia del Tumbler, esta no es parte reutilizada de la tecnología Wayne, sino una máquina especialmente diseñada para servir como vehículo terrestre definitivo de Batman.
Su arma principal, una torreta de ametralladora retráctil gemela calibre 50, con otras armas que incluyen arpones, bobinas con púas, irritantes químicos, una superficie cargada y repelente sónico. También se pueden instalar armas adicionales en el vehículo según sea necesario. Al crear el automóvil, el diseñador de producción dijo que su objetivo era devolver el Batimóvil a un aspecto gótico y clásico, y darle al auto algo similar a la capa fluida de Batman. Él sugirió hacer que el Batimóvil se vea usado y marcado, como una forma de sugerir la larga historia antes de los eventos de Dawn of Justice. El Batimóvil de Affleck regresó a la pantalla para Escuadrón Suicida y nuevamente en Liga de la Justicia, en donde se le vería armado con un cañón lateral. Al igual que todas las demás películas de Batman del pasado, The Batman de Matt Reeves trae un nuevo Batimóvil. Robert Pattinson, el noveno actor en interpretar al protagonista Bruce Wayne, agregó su toque a la película. Sin embargo, Matt Reeves tenía planes únicos para Robert Pattinson como la versión de Batman de 2022. Para garantizar que The Batman siga siendo distintivo en la industria cinematográfica, Matt le dio a Robert un nuevo tipo de Batimóvil para ilustrar la naturaleza de Bruce Wayne. Entonces, ¿cómo se desarrolló el Batimóvil actual y por qué es tan único en comparación con las iteraciones anteriores? Bueno, el Batimóvil que se presentó este año está basado en un automóvil con una carrera legendaria en la realidad, y a diferencia de las películas anteriores de Batman, este Batimóvil es único. Matt Reeves y James Chinlund trabajaron para transformar un Dodge Charger del 69 en un Batimóvil, dándole al proyecto el impulso que necesitaba. Propusieron un conjunto de 4 batimóviles, cada uno diferente del otro. Desmantelaron por completo los Chargers y los diseñaron basándose en el diseño dado por Thorpe. El chasis de cada Charger se reforzó con jaulas antivuelco para una protección adicional durante las acrobacias. El diseño general es reflexivo, con un parachoques delantero muy grueso y llantas únicas de 15 pulgadas con neumáticos Mickey Thompson. Además, detalles clave como el motor montado en la parte trasera y el estilo exterior de carrocería ancha que le dan un carácter monstruoso a ese automóvil. Pero, ¿un Batimóvil eléctrico? También sabemos que hubo 3 modelos con motor de combustión normales y uno con cargador eléctrico de un Tesla. El eléctrico estaba pensado para rodar de noche y en interiores, ya que permitía a los directores obtener imágenes de las escenas sin ruido. Genial, ¿no? Si bien uno de los batimóviles tenía un motor eléctrico Tesla, los otros 3 contaban con motores V8 de Chevrolet, los cuales podían producir hasta 700 caballos de fuerza, el cual era dirigido a las 4 llantas a través de un sistema all-wheel drive. ¿Y para ti cuál fue el mejor Batimóvil? ¿Cuál cumple con los requisitos del Caballero de la Noche? ¿Cuál es el que más te gusta y con cuál sueñas salir de las noches a surcar la ciudad? Hasta aquí con este video, espero que les haya gustado. Si es así, denle like, no olviden compartir, suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos en un próximo video. Ahí se ven.